Acá sí sale bien el sonido, tendría que salir acá. Ah, yo a ellos los puedo correr acá un poquito. ¿Por qué dice 18:41? Mira, bueno, dejemos ahí. No, no, no finalizo. Andrés, Sí, ¿cuánto está estipulado en tiempo más o menos la charla? 45 minutos, una hora más o menos lo que... No más de eso, porque si no la gente no Sí, se cansa. no, no, ¿Eh? sí, sí, para Bueno. preguntar aparte. Gracias. Bueno, ya hay una persona que nos está viendo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos que estén. Mm. Acá vamos a hacer de presentar a la derecha y abajo de la pantalla, que va a ser más sencillo. Vamos a empezar por Ivana Aguilera, Ivana con dos N, para que nadie lo olvide. Ivana tiene una larguísima trayectoria y además en este caso también está representando una organización. Esa trayectoria no tiene que ver con la academia, sino con la militancia y también con la reflexión sobre las diferentes formas, podríamos decirlo para ser más amigables, de inclusión y de exclusión de las personas y también del colectivo trans. Y además también tiene una incursión en la academia, teniendo, y que me parece genial que la Facultad de Filosofía y Humanidades lo tenga, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el área trans, género, trans, género, travestis, para decirlo puntualmente, y las formas no binarias, digamos, de expresiones tanto de las sexualidades como de las identidades sexuales, ¿no? O sea que hay una combinación excelente, me parece, entre la academia y una organización civil, ¿no? Y por otro lado, el doctor, ¿ah? Eduardo Matio, redoctor, eh, vos sos doctor en filosofía, ¿no? Porque tiene muchísimos títulos, Eduardo. Estás muteado, Eduardo. ¿Mm? Eh, Sí, como la doctora Rímolo, digamos. No, no como, no como médico, sino sino como como doctor en filosofía. Ya con filosofía, eso, sí, sí. nada Pero que más, además, con eso estamos. además de áreas de feminismo y género, también te definís como marica, feminista, y yo he participado una vez, gracias a la gentileza tuya de la Lili Pereira, que le mandamos un abrazo, a unas jornadas que hacían, no sé si anualmente o bianualmente, que se llamaban Sexualidades Doctas, que me encantó también la creatividad ¿eh? de tratar de vincular esto que parece que la academia muchísimos años la dejó afuera, ¿no? Y bueno, con el tiempo lo he ido incorporando. Primero me recuerda a Silvia Plaza, que en la Facultad de Psicología, yo soy profe de psicología, hace como 20 años Silvia desarrolló un programa de extensión que tenía que ver con hasta la tramitación del DNI, hasta favorecer las condiciones de empleabilidad de compañeras trans. Me acuerdo que fue la primera experiencia hace 20 años cuando nació el CEPRAM. Así que primero, muchísimas gracias a los dos, a Ivana y Eduardo, por tener la gentileza y decir por qué hoy, ¿no? Porque eso sería bueno que lo digamos, que ¿Por qué es... están estas dos bellezas participando de esta hermosa mesa? Y bueno, De esta porque mesaza. yo la verdad que no tengo conocimiento. Buenas tardes, dice Berpeña, Susana Faraón también, muy buenas tardes. Y a quienes nos siguen en Facebook, muy buenas tardes. Esto es una especie de Facebook radio. Por eso me van a ver que miro al costado, porque miro la pantalla de Facebook y de frente los miro a ustedes. Y les decía que hoy es el día en que, por suerte, ¿no? No sé llamarle efemérides, pero bueno, en buena hora, que es un día de toma de conciencia, también existe en relación a la vejez, sobre nada, tendremos que decirles crímenes de odio y la violencia por las disidencias sexuales y hacia las personas trans, ¿no? Me parece que son fechas de las efemérides que nadie, uno recuerda el himno, el 25 de mayo que se viene, pero en realidad conocer el origen y el sentido que tiene esto es quizás empezar a reflexionar sobre la vigencia, la lamentable vigencia que tiene y que sigue teniendo la violencia en colectivos específicos, ¿no? Desde las mujeres, las personas mayores,
las personas travestis, así que bueno, bienvenidos. Y quien quiera empezar en esto, como es al que le quepa el sayo que se lo ponga, puede empezar de ustedes dos. ¿Cómo llegaron a este campo de trabajo, de investigación, de estudio y de militancia? ¿Cómo los atravesó en la vida, digamos, ¿no? Eh, ¿Empiezo yo, Ivana? Hola, buenas tardes a todos. Yo digo que sí, empezá vos, pero contando qué estamos resignificando, qué es Bien, el 17 de De mayo. mayo. bien. De ahí, Dale, dale. Bueno, el 17 de mayo, como bien decía Andrés, hace ya cuánto, 31 años, 32 años, en 1990, relativamente poco, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y es por esa razón que hace relativamente poco se tomó esa fecha, ese día, el 17 de mayo, como un lugar en el año para visibilizar y denunciar distintas formas de discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, y además para articular y proponer estrategias para transformar las instituciones del Estado y de la sociedad civil que, independientemente de las reformas jurídicas que se hayan ido produciendo en los últimos 20 años, siguen estando a la saga de esas transformaciones jurídicas y necesitamos todavía mucho cambio cultural, mucho cambio en las cabezas para que esas formas de daño físico, de daño psicológico, de exclusión en el trabajo, en la salud, en, en, en la educación, en otro montón de áreas, desaparezcan. Verdaderamente sean eliminadas esas formas de homo-odio, como les decimos ahora, de lesbo-odio, de trans-odio, de bi-odio. Así que bueno, por todas esas razones es que con la Ivana nos pareció bárbaro que Andrés que nos invitaras. Así que te agradecemos mucho esa Un placer, invitación. un placer. ¿Querés que vamos a las preguntas así tipo... No, pero me gustaría la presentación de Ivana por Ivana. Dale, Ivana. Ahí vamos. dale. Bueno, no. eh, Buenas tardes a todos, todas y todes. Primero que nada quiero agradecer la convocatoria para este conversatorio por parte tuya, Andrés. La verdad que para nosotros, en lo personal, y también me hablo por Eduardo, es muy importante poder visualizar nuestras temáticas, las problemáticas que sufre la población LGTBIQ+, y hablarlo y visualizarlo desde un lado donde no se habla, ¿no es cierto? Las vejeces. Eh, Cuando hablamos de la población LGBTIQ+, y de la población trans y travesti, a veces nos olvidamos que más allá de todos los problemas que tenemos, de toda la falta de inclusión y demás, y con una expectativa de vida de 40 años que tienen la población trans y travesti, y sobre todo de esa población las mujeres travesti, trans y femenidades, igualmente más allá de todo eso, habemos adultos mayores que venimos trabajando y cargando una mochila que en principio fue nuestra sexualidad o nuestra expresión de género cuando éramos niñas, después pasó por la adultez, después por la adolescencia, después por la adultez, y ahora, en el caso mío, por un milagro, porque estoy viva por milagro, bueno, en la tercera edad, ¿no es cierto? Así que es importante que hablemos porque si bien todos les viejes tienen dificultades, incluyendo aquellos compañeros adultos mayores que tienen aportes previsionales y demás, siguen teniendo problemas porque esos aportes no son suficientes, porque la jubilación mínima es paupérrima, porque no hay salud y todo lo que vos quieras. Pero bueno,
es en la conquista de poder acceder también a esos derechos, los pocos viejos, viejas y viejes del colectivo LGTBIQ+, que estamos y que venimos luchando por los que están, por los que estuvieron, por los que están y por los que vendrán, pero queremos también empezar a hablar de nosotros. Bien, primero, gracias a ustedes y ahora les voy a contar yo el por qué desde el CEPRAN queríamos hacerlo. Primero les mando saludos. Voy a empezar por la primera que seguramente Eduardo la conoce, a Norma Pelle, de Velasco. ¿Eh? Sí, Bueno, un beso de Ana grande. María López, de Vir Peña, de Audi Fliorillo. Bueno, buenas tardes, Iván y Eduardo, y todos son saludos muy amorosos, que empiezan siendo muy educados. Buenas tardes, ¿eh? Y que están contentos de escucharles. Y Qué desde el bueno. CEPRAN también yo vivo desde hace muchísimos años otra realidad y que en dirección al título que lo escogió Ivana, que me parece que fue muy acertado, también muchas personas mayores que les cuesta comprender a las otras personas mayores y en esta dirección el nombre del CEPRAM ya quedó viejo porque es para adultos mayores y fíjense si será sexista hace 20 años que se llama adultos cuando en realidad podría ser personas mayores, ¿no? Porque también es un grupo que tiene muchos eufemismos para negar una de las condiciones que a la gente no le gusta, que es envejecer. Y que, como decía Ivana, Ujú. ojalá el derecho a la vida no sea un milagro, sino que para mí es un orgullo y la verdad que es una emoción, porque así lo siento, que podamos tener esta mesa dirigiéndonos a muchas personas mayores que quieren conocer estos fenómenos que los consideran nuevos y que en realidad no es que los consideran nuevos, sino que la comprensión del tránsito de las sexualidades, entender que no son cuestiones estáticas, muchos de esos prejuicios se los deben a colegas como los psicólogos, ¿no? Vos mencionabas muy bien que las organizaciones de salud hicieron barbaridades, nada más ni nada menos que la APA, la American Psychological Association, que eso es como una organización con autoridad internacional, y yo hay algo que siempre digo cuando hago docencia con personas mayores que les cuesta comprender, porque acá la ajenidad es recíproca, ¿no? Nada más que la violencia es absolutamente dispar y las injusticias son dispares, aunque por ahí las ajenidades son parejas, ¿no? Uno se siente que no forma parte de esa realidad y los otros que son viejas o viejos privilegiados. Bueno, nuestra misión es promover el bienestar psicológico, social y las condiciones de ciudadanía de las personas mayores. De todas las personas mayores que podamos acercarnos, ¿no? Y para algunos puede ser mejorar el conocimiento y para otros tener visibilidad. Y empezar diciendo algo que los escuché con mucha sabiduría. Ustedes no se trata de homofobia, ¿no? O de transfobia, porque hay que despejar todos los términos que la psicología mal generosamente aportó y que la sociedad con toda ignorancia se los apropió, ¿no? La fobia es temor, ¿no? Y puede que alguien sienta temor de formar parte de un colectivo que es muy violentado o que se sentía que para ejercer su sexualidad o su homosexualidad o su identidad de género iba a correr el riesgo de perder el afecto de su familia, la violencia del resto, pero la fobia que sostienen las mayorías heteros y violentas no es fobia, porque fobia es temor, sino son prácticas de odio y de violencia. Entonces también es empezar a ponerles a las palabras el sentido que tienen, ¿no? Porque no es lo mismo tener miedo que violentar, pegarle, maltratar, violar a alguien que es más frágil y más indefenso. Hecha toda esta Y larga asesinar, presentación y asesinar, por eso lo de y asesinar. y la expectativa de vida que decía Ivana es muy loco, ¿no? Porque uno dice la expectativa de la vida en Argentina es de 74 años para ciertos colectivos que no son violentados tempranamente, como el caso tuyo, Ivana, como decías, desde muy jovencita, ¿no? Estuve documentándome desde los 13 años, entendiendo que las violencias no distinguen edades, por eso me encantó tu introducción, se producen violencias cuando son niñas trans, se producen violencias en la adolescencia, en la adultez y en la vejez, ¿no? Además de las exclusiones. Bueno, Ujú. toda la larga introducción me parece que es introducción y a su vez es un poquitito de docencia, ¿no? Está ¿Cómo, bueno. cómo Ujú. llega a que lo que fue una experiencias o vivencias personales, tanto de la identificación sexual como
la orientación sexual se transforme en una preocupación de la academia y de la militancia, porque lo que me olvidé de decir, que lo más importante, yo también ya estoy mayor, es que la APA tuvo que someterse, en el buen sentido, al criterio de los grupos militantes también en Estados Unidos que hicieron, como vos decías, Eduardo, al inicio, el lobby, e hicieron advocacy, dicho en inglés, pero bueno, militaron para que estas barbaridades de No discriminaciones pasaron, no, no por lo ocurriera. menos la academia no lo sostuviera, que ya es un paso, ¿no? Porque eso trauma a totalmente. uno y genera culpas, que es una madre sobreprotectora, que es un padre no sé qué, una cantidad de teorías bobas y a su vez transferencias equívocas, ¿no? Bueno, quien quiera, toma la palabra. O soy más directivo y digo tal. Como quieras, como quieras. Bueno, En mi caso yo hice mi carrera de grado en la universidad pública, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y en un determinado momento de mi carrera yo necesité como darme respuestas que se vincularan con lo conceptual y con lo argumentativo, cosas que también tenían una cuestión biográfica de fondo, ¿no? Entonces, bueno, para mí en ese momento la compañía de Mauro Cabral, un gran activista trans de nuestro país y que ha participado, por ejemplo, en los principios de Yacarta, ajá. Mauro cuando estaba acá, o después otra querida compañera que es la Maite Rodrigo, fueron los primeros que me fueron pasando materiales. Yo estaba haciendo mi doctorado sobre otros temas, y bueno, cada vez estos temas fueron ocupando más lugar, más lugar, más lugar, y además para mí fue importante, no solo investigar, sino que en la docencia hubiera lugar para estas cuestiones, ¿no? Y así es como ahora como en este momento que con Ariel Aybar, con la Marina Tomasini, con la Guada Molina, tres compañeros de facultades, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Arte, Ariel de la Facultad de Psico y con Guada de la Facultad de Filosofía, estamos en un seminario sobre educación sexual integral, porque también nos parece que hay que preparar a los futuros docentes, a los futuros profesionales, para eso, para tener no solo otra perspectiva acerca de cuestiones de género y sexualidad, sino también para formar a eso que llamamos las futuras generaciones, como si fuese formarla y en realidad es satisfacer el derecho que tienen las niñas y los adolescentes de recibir educación sexual integral. Y también quizás un mundo menos violento que los reciba con menos prejuicio, ¿no? Y en el caso Con tuyo, menos prejuicio. Ivana, Bueno, en el caso mío, yo llegué a la universidad después de muchos años. Cuando hablo, viste, de que es un milagro el mío, mi vida es exactamente la vida de toda la población, del 100% de la población trans y travesti. Absolutamente todas, cuando nos visualizamos, somos separadas del ámbito educativo como primera medida, y desde ahí en adelante se te quitan todos los derechos a vida y por haber, ¿no es cierto? La expulsión del ámbito familiar, el estar en la calle, no poder acceder a un trabajo, no tener salud, todo. Yo digo de milagro porque de alguna manera y gracias a un compañero de vida pude sortear esa expectativa de vida porque pude salir del ámbito prostibulario, que es el ámbito con el cual el sistema nos permite de alguna manera sobrevivir a aquellas personas, en este caso trans y travesti, que para el sistema no hemos salido de la norma. Entonces, como una especie de castigo, el único hacer para poder sobrevivir es ejercer la prostitución, no porque quieras, sino porque te la imponen. Y esa profesión, ese oficio antiguo como el mundo, pero que no es elegido por nosotras, sino que es impuesto, esa mala vida que llevan las compañeras de tristeza, de violaciones, de tener que hacer algo que no tenés ganas de hacer, pero tenés que comer, hace que se enfermen, tengamos una expectativa de vida, vuelvo a decir, 38, 40 años, y que las que no se enfermen son asesinadas en el ámbito prostibulario, porque nosotros no morimos en nuestras casas ni en nuestro trabajo, nos matan en una esquina o en un sitio baldío.
Y ahí, Pero ella, disculpa sí, Ivana, que no quisiera interrumpirte, pero vos has dicho con un nivel de rapidez la cantidad de amenazas que no hacen a la calidad de vida, sino a la expectativa de vida y a la forma y acompañamiento en la muerte, ¿no? Que excede absolutamente a ser trans o a ser hetero, porque hay que decirlo, que acá las mismas manos que tiran la piedra son las que se esconden, no sé si me explico, porque para que sí, sí. haya, como vos decís, un circuito prostibulario, tiene que haber clientes que efectivamente son muchas veces los mismos que después producen estos diferentes niveles de crímenes, porque hay que decirlo, ¿no? La amenaza es un delito, golpear es un delito, bueno, asesinar es como el máximo, ¿no? Y entonces son estos mismos actores, inclusive la policía, los que producen esta cantidad enorme de actos de violencia. Y entonces yo celebro que podamos decirlo así, pero ojalá nos toque una vejez más avanzada donde esto vaya cambiando, ¿no? Porque no en todas las sociedades, también hay que decirlo, las expectativas de vida de las compañeras trans son iguales, ¿no? Hay grados de progresión en este tema, no sé si llamarle progresión, pero de humanidad que habla muy mal de estas cuestiones homofóbicas, odiosas y sobre todo machistas, ¿no? Bueno, es que justamente eso es el trabajo que dentro de toda esa marginalidad a la que fui expuesta y con la violencia por parte del Estado hacia mi persona, en el año 90, justo también en el año 90, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó esto, ¿no es cierto? En el año 90, a través de una detención masiva que hubo en Córdoba, en un boliche, donde fui detenida junto con muchísimas compañeras, los dueños del boliche y demás, eh, entendí que tenía que empezar a trabajar para poder defenderme, porque no conseguíamos, estábamos tomando un trago en un boliche, ¿me entendés? Nos sacaban de los supermercados, no podíamos ir a un hospital, porque en un hospital también te llevaban detenida, no te atendían, y encima que no te atendían, te llevaban detenida cuando salías. Entonces, bueno, entendimos que somos ciudadanas, que tenemos derechos, que hay que reclamarlos. En el año 90 fundé junto con otras compañeras y el compañero Eugenio Cesano la primera organización de diversidad en Córdoba, que se llamó ACODO, Asociación contra la Discriminación Homosexual, porque en esos años la homosexualidad nos englobaba a todos, las identidades, que después por suerte y con mucha lucha hemos venido ganando las siglas que hoy tenemos, ¿no es cierto? Que es el colectivo LGTBIQ+, y el más significa más todas aquellas identidades que pudiesen florecer o aparecer y que bienvenidas sean, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento, en el año 90, luego de estar 30 días detenidas, salimos, nos juntamos, empezamos a hablar y empecé a viajar a Buenos Aires, a la Correpi, a formarme en Derecho Humano y en organización. Y acá otros compañeros, Eugenio Cesano y otras compañeras iban organizando acá. Y así formamos ACODO, una organización que le puso voz y cuerpo a una población que era diezmada constantemente, que era perseguida por la policía y asesinada por la policía de Córdoba. Y bueno, con mucho miedo, pero empezamos a visualizarnos, empezamos a trabajar mucho con la visualización, nos dimos cuenta que el exponernos y el reclamar era un arma muy importante. Empezamos a trabajar sobre los edictos contravencionales, con el cual el Código Contravencional en ese momento de Córdoba nos perseguía y nos criminalizaba. En el año 96, a través, conjunto con otras organizaciones sociales de derechos humanos y civiles, logramos trabajar el Código Contravencional y se derogó el artículo 19 con el cual nos penalizaban a las mujeres trans y travesti, y logramos modificar el artículo 22, que era prostitución escandalosa, con el cual también se nos acompañaba el 19, con el cual vos tenías 30, 60 y 90 días de arresto. Y bueno, y así empecé mi vida de reclamo en el año 90, de ahí
seguí reclamando, siempre reclamando por los derechos. El primer derecho que quería, que empecé a reclamar, el poder caminar por la ciudad de Córdoba, porque vuelvo a decirte, nos sacaban de los supermercados y demás. Si bien logramos derogar el artículo, siempre había un vericueto para llevar, no merodeos, Sí. la policía. Pero seguíamos reclamando, así en el año 97, con mucho esfuerzo, porque éramos Córdoba, una provincia, y todo se cuece en Buenos Aires, logramos hacer el tercer encuentro LGT, porque en ese momento habíamos logrado 3 siglas, Es LGT, lesbiana, gay y travesti por aquí. lesbianas, gay y travestis. Ujú. Y hicimos el tercer encuentro nacional y fue en la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Filosofía siempre por medio y la vieja Facultad de Filosofía, uno de los salones de la vieja Facultad de Filosofía. Y ahí hicimos el tercer encuentro y ahí conocí el ámbito universitario. Y yo soy una mujer que, bueno, que no tengo estudios formales, tengo tercer grado de la primaria, fui expulsada a la edad de 9 años del ámbito universitario, educativo, porque mi condición, y mi visualización y mi expresión era inmoral. Entonces, por ser una persona inmoral, se me expulsó del colegio. Bueno, y ahí conocí, igualmente siempre me preparé, siempre tuve instrucción por parte de mi familia propia, siempre he sido una mujer ávida de conocimiento, de información y demás, pero no tengo los estudios formales que requieren, no tengo certificados de la primaria ni secundaria. Pero conocí ahí en ese lugar, conocí el ámbito universitario y ahí yo entendí que yo tenía que estar ahí, porque de ahí salían los formadores, y me encontré con que el ámbito universitario yo lo tenía como que era lo más, me encontré con que era un tablero de ajedrez. Ajá. Entonces consideré que yo tenía que estar ahí. Y así empecé a trabajar territorialmente, hablando con gente, con esto, viendo dónde se podía poner la voz, la palabra, dónde te dejaban hablar, con centro de estudiantes, y así pasaron los años, y en el año 2015, con el Centro de Estudiantes al Frente, logramos un par de becas para personas trans y travesti, presentamos la campaña, lanzamos la campaña de inclusión laboral a nivel federal por la inclusión laboral trans y travesti, con un proyecto por detrás, que fue presentado en Diputades, en la Cámara de Diputados de la Nación. Y después logramos con el Centro de Estudiantes tener como caso único en la Argentina y en las universidades la primera cantina, el primer espacio gestionado, trabajado y administrado por personas trans y travesti que son estudiantes, ¿no es cierto?, del ámbito universitario. Porque si bien la educación es libre y gratuita, para los trans y travesti no es tan gratuita, porque vuelvo a decirte, si no tenemos trabajo, ¿de dónde vamos a sacar dinero para poder costearnos los estudios? Aquellos compañeros que lleguen al ámbito universitario. Y en el caso de que estudiaren, generalmente los compañeros que llegan sobreviven del ejercicio de la prostitución. Ese ejercicio hace que el compañera o el compañero esté cansado, mal alimentado, mal dormido, enojado. Entonces te cuesta que te entre en tu cabeza el otro día información. Entonces, desde ese lado queríamos que asegurarle como una entrada de dinero para que pudieran tener un paso en el ámbito universitario, dentro de lo posible, tranquilo, donde pudiesen tener un determinado monto económico para desenvolverse y transcurrir la ciudadanía universitaria como corresponde, como hacen todos y todas. Y bueno, eso hicimos en el año 2018, y en el año 2019, viendo mi trabajo así territorial y demás, porque no conocíamos, el ex difunto compañero Juan Pablo Abrate, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, él siempre me decía que yo tenía que estar al frente, hacer mi trabajo con un respaldo.
Y él creó esta área, el área de trans, travesti y género no binario en la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde me puso al frente para que trabaje lo que vengo trabajando desde hace tantos años, pero con el acompañamiento, en este caso, de una facultad, eh, para poder crear un precedente y de alguna manera acompañarme, ¿no es cierto?, en esta lucha. Lamentablemente el compañero falleció, pero la posta la tomó la compañera y la decana actual, Flavia de Suto, que se puso ese compromiso que el compañero había tomado y hasta el día de hoy me viene acompañando en esta gestión que vengo ya con 2 años y en la cual estoy sumamente contenta porque, bueno, venimos haciendo, entre otras cosas, sosteniendo una campaña para de alimento y de productos de higiene personal y de limpieza para aquellos compañeros que quedaron, por ejemplo, la cantina de inclusión laboral no se pudo abrir el año pasado y este año tampoco. Entonces, esos compañeros que en total, porque hay 8 puestos de trabajo para pibes y después hay un llamado para proveedores de alimentos a los cuales la cantina le compra lo producido. En total quedaron 32 personas sin esa entrada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde el área y con el acompañamiento de la facultad venimos trabajando esta campaña que la verdad que, bueno, venimos. Eso es lo que te puedo contar así como resumido y todo ese fue lo que hoy me encontrás siendo la primera funcionaria travesti trans de la Universidad Nacional de Córdoba. Un orgullo por la Universidad Nacional de Córdoba. Y ejemplar lo de Lecano Abrat y lo de Flavia en sostener, porque cuántas veces yo creo que la universidad tiene heridas porque está absolutamente alejada de la realidad de los ciudadanos que nos sostienen y que muchas veces tenemos hasta la capacidad para teorizar, te digo, pues yo soy profesor titular de psicología de la vejez, digo, ¿cómo se puede tener a los sujetos? Sale muteado. Digo que cómo se puede tener, digo, la academia yo celebro que lo tenga, porque hay como exclusiones sofisticadas, ¿no? Se pasa a ser sujeto de estudio, pero no sujeto de inclusión, así que lo celebro absolutamente. Y en tu caso, Eduardo, que vos también te pones en el currículum abreviado, marica militante, ¿no? Entonces también hay una posición que no solamente... No se escucha, Andrés. A lo mejor tendrás que sacar la cámara, No, probablemente. ¿ahora me escuchan? Se escuchaba entrecortado. Bueno, en el caso tuyo, ahora sí. A lo mejor tendrás que sacar la cámara. Bueno, lo Un que... minutito. Sí, está bien. Vamos a ver si con eso... ¿Ahora me Ah, escuchás? sí, sí. Bueno. Sí, porque la verdad que los importantes que aparezcan son ustedes. ¿Eh? Eh, Te decía, cómo ha transformado, ¿no?, esta inclusión a la forma de pensar de los universitarios y a la forma en que se incluye esto en la vida universitaria. Andrés, vos sabés que no te escucho. Te lo Se me, escribo, se me corta. ahí va, no sé qué está Lo pasando. escuchamos cortado y creo que a Ivana le pasa lo mismo. Te escribo por el chat, ¿eh? No se entiende porque te sale todo cortado lo que hablas, Andrés. Bueno, les escribo por el chat. No, mientras vos intervenís, Andrés, Sí. yo pensaba en algo que decía la Ivana, que muestra el alcance de lo que venimos a decir respecto de la necesidad de conmemorar este día de lucha contra la violencia por razones de orientación sexual o de expresión de género o de identidad de género. Ujú. Lo que está diciendo la Ivana no es moco de pavo, está hablando de violencias que no son solo que alguien te agrede en la calle, eso ya tiene su gravedad que no te dejen entrar a un supermercado, tiene su gravedad de que alguien ni hablar la gravedad que puede tener que te quiten la vida, Ujú. pero digo, hay otros procesos, como se suele decir, de muerte lenta,
que tienen que ver con que alguien no pueda comer, no tenga asegurado el acceso al laburo, a la educación, a la salud, y que también son formas de violencia que están enquistadas socialmente. Y lo más flagrante de todo es que teniendo reformas jurídicas que han permitido o que nos hicieron pensar de que eso podía desaparecer. Se van a cumplir, el año que viene se va a cumplir 10 años de una ley maravillosa como es la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, y fíjate vos, por más que tenemos esa ley que ha sido tan transformadora en muchísimos aspectos, todavía Ivana tiene que venir y contar esto que ella tiene que hacer todos los días. Entonces eso habla de violencias que están enquistadas socialmente, están atravesadas socialmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Yo creo que hay muchos frentes para trabajar y para producir estas modificaciones. Uno, a mí el que me resulta más próximo, porque es en el que trabajo, es el ámbito educativo. Obviamente que no es el único, pero es el que a mí me hace pensar de que pueda haber soluciones a mediano y a largo plazo que favorezcan que esta sociedad sea menos excluyente, menos violenta, menos odiante respecto de todo aquello que no entra dentro de la matriz cis heterosexual. Y entonces, bueno, por eso es que yo le pongo tantas pilas, o me parece que hay que ponerle tanta ficha a la educación sexual integral y hacer todo lo posible desde la universidad pública para generar formación en ese sentido, porque me parece que la violencia se combate con más educación de todos los sectores. Pero eso es a mediano y a largo plazo. También necesitamos compañeras que, como la Ivana, estén trabajando todos los días en la trinchera para dar esas soluciones de corto plazo, porque esos procesos de muerte lenta atacan a la gente ahora, atacan a la gente de nuestro colectivo ahora. Y repito, no es solo que asesinen a una compañera que ya tiene una gravedad mayúscula, sino que es algo que se ha agravado completamente en la pandemia, que es el poder tener un plato de comida todos los días. ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, más o menos, Andrés. Lean en el chat del Meet y Ahí lo también vemos. en el chat del WhatsApp, que si hay dificultades para que ustedes me escuchen, porque por Facebook se escucha, yo les voy haciendo preguntas y ustedes van escogiendo cuál de esas va más en la conversación para que mi dificultad no sea una interrupción en la conversación. Ivana, Bien. te preguntaba, por ahí te pregunté en el chat, ¿qué balance vos ves justamente, ¿no? A 10 años de la ley y qué saldos o cuánto queda en términos de derechos y de ciudadanía para luchar, sobre todo camino a la vejez y en la juventud. Estás muteada, ¿Estás Ivana. muteada? Perdón. Ahí está. Mira, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Sí, Nos falta absolutamente todo. todo. Como decía Eduardo, recién el año que viene tenemos un aniversario más de la Ley de Identidad de Género, y yo te cuento un episodio que tuve el 29 de marzo de este año. Me detiene un control policial en el puente Maipú, me pide el número de documento, le doy el número de documento, me dice que tengo un pedido de captura, me secuestra el documento y me tienen 3 horas en silencio en el puente Maipú, cuando me dice que me tienen que llevar a la unidad regional 1, y ahí me informan que mi demora era producto de una orden de detención del año 88, del artículo 14, del artículo 19, El que código era contravencional. vestimenta indebida, Qué barbaridad. sobre un código contravencional que fue derogado en el año 96, con una ley de identidad de género, como decía Eduardo, que es modelo en el mundo y que está tomada como modelo en muchos países latinoamericanos, trabajándola. Bueno, nos encontramos
con estas violencias institucionales, en este caso por la policía, que nuevamente, luego de haber, vuelvo a decirte, luego de no tener un código contravencional en la provincia, luego de que de un código contravencional inexistente, después de 33 años de un pedido de captura inexistente, el poder, en este caso la violencia institucional, recae sobre mí nuevamente y ahora como una mujer adulta mayor. ¿Me entendés? Dejándome nula de todo derecho y demostrándome que más allá de todos los avances y toda la lucha nuestra, ¿me entendés? El Estado, en este caso la policía, si quiere te violenta. Seguro. Ivana, ¿me escuchás? Sí. Vos decías, voy a leer algo, Susana Faraón dice también lo mismo que en la misma dirección, que la violencia se ejerce desde la niñez, que ya la gravedad de que te quiten la libertad es un ejercicio de violencia. Y me preguntaba en esta charla entre la militancia y lo personal, ¿qué características crees en vos que cultivaste de la niñez para sostener esta fortaleza donde has vivido más de una pérdida, más de un embate, más de una amenaza y te ha conservado con integridad? Vos sabés que no te entendí, no se Nada, escucha nada. ahí voy de nuevo. Te sale todo. Lo que podríamos hacer Espera, ahora es espera, espera, empezar a espera. inventar Somos viejas, quilomberas. Ah, claro. ahí va en el chat. No, si no seguimos con la Ivana, teníamos una perfo y todo preparada para un baile para hacer acá. Zapateo Ella es de su americano casa, con yo suelto desde de mi casa. corcho. No, mientras vos resolves eso, Andrés, Sí, el punto es esto, ¿no? En relación a al tema de nuestro encuentro hoy. sí. Ustedes hace años que vienen luchando por el tema del derecho a la vejez. Bueno, ¿qué significa ese derecho a la vejez cuando se trata de una persona travesti trans? ¿Qué se trata? ¿Qué decimos cuando decimos derecho a la vejez de una persona gay, marica, puto, de una torta, de una lesbiana? Digo, ahí hay que pensar en un montón de matices, de marcas, de cuestiones vitales que se cruzan y que son muy distintas en el colectivo LGTB. La cuestión de la clase ya es marcadora, un marcador Absoluta. central para mostrar cómo hay gente que puede pensar en un derecho a la vejez en otros términos. Ujú. Pero acá las compañeras cuando están planteando derecho a la vejez lo presentan con una radicalidad completa, absoluta. Ujú. Es poder vivir una vida, ¿no? Y eso por ahí es algo que todavía en nuestro país no se entiende. Eh, y hasta que no logremos eso, me parece que vamos a tener que seguir batallando e inventando un montón de efemérides, como decíamos al comienzo, para estar en estos espacios recordando que a las compañeras las matan. Pero repito, en ese sentido amplísimo de la palabra, ¿no? Que hay que poder extirpar. Para poder pensar, digo, porque nadie puede pensar, a ver, ay, qué veje, como yo pensaba, a lo mejor gays y lesbianas podemos decir algo así como, ay, ojalá pudiéramos imaginar otras vejeces para que sean vejeces más placenteras. Eso, ojalá. Más Pero acompañada, sí. acá estamos diciendo algo más básico, es una vejez posible. Ujú, ujú. Porque no es, digo, pensaba que como ustedes
luchan todo el tiempo, ya la vejez está bastante estigmatizada. Cuanto más cuando se trata de una vejez diversa, para ponerle un nombre, mucho más. El derecho a la sexualidad de los viejos parece ser todavía sigue siendo un tabú. Ese tabú también está hablo de lo que sé, entre gays y maricas, porque pareciera que es lo peor que a alguien le puede pasar ser. Pero todavía nosotros podemos pensar, digo, vamos a llegar a viejos, porque vamos a tener una jubilación, o vamos a tener esto, vamos a tener el otro, tenemos esperamos tener un pasar, pero cómo eso se puede transformar en un buen pasar y en un pasar que además pueda ser placentero, sexualmente placentero. Ese me parece que es un tema que entre putos, maricas y gays nos debemos la discusión, porque parece que no queremos envejecer. Pero, no, viste, eso llega inexorable. Va a llegar. Y uno tiene que, me parece, que estar preparado para tener una vida linda, una vida buena, una vida gozosa. Pero para eso yo creo que hay que como ponerle contenido, ¿no? Ponerle contenido y sacarse esa fascinación de que la juventud, y peor, la juventud perdida, es lo completo de la vida, lo mejor de la vida. A mí me parece que esas son algunas batallas simbólicas. Sí, sí. Pero ojalá tuviéramos solo estas batallas simbólicas. Tenemos además batallas materiales dentro del colectivo que tenemos que darnos, y son estas que con Iván estamos planteando, que me parece que son para nosotros las más urgentes. Lo otro, sin duda que es importante, pero lamentablemente tenemos urgencias mucho mayores dentro del colectivo. Sí, ojalá se me escuche. Sí, siguiendo un poquito con lo que decía Eduardo, sí, poder, yo lucho para que haya más viejas travestis y trans, porque no habemos viejas travestis y trans, somos contaditas con los dedos de una mano. Entonces, y por eso lucho por derechos, para que tengan mis compañeras derechos, y las generaciones futuras tengan todos esos derechos que yo no tuve, que puedan pensar en una vejez. En este momento la población trans y travesti lamentablemente no piensa con futuro, porque el futuro nuestro es incierto, el de las pibas. Entonces, yo peleo para que puedan tener derecho, porque con el derecho básico de estar incluida y tener una carta de ciudadanía plena, vamos a poder tener otra expectativa de vida, vamos a poder pensar en futuro, y vamos a poder con ese futuro, si llegamos a la adultez, poder pensar en una vejez que sea placentera, ¿no es cierto? También. En el mientras tanto estamos viendo cómo podemos hacer para que las pibas sobrevivan, y las que vengan, que puedan tener derecho, ¿no es cierto? Y que no pasen por todo lo que hemos pasado nosotras, ni los que están pasando las actuales, porque no hay política de contención para la población trans y travesti. Las políticas que hay son de parches, y nosotras necesitamos políticas concretas y efectivas. Tenemos un cupo nacional y un cupo para el ámbito nacional, que sacó el presidente de la nación y también la vicepresidenta, pero que todavía no sabemos cómo se implementa, dónde están los registros, para que les compañeros se puedan inscribir para poder acceder a alguna repartición pública, a algún ente nacional, ¿no es cierto? Hasta ahora lo que estamos viendo es que se maneja a dedo. Entonces vemos que la política de inclusión, en este caso el cupo laboral trans y travesti, es un arma política utilizada para seguir haciendo política y poniendo gente a dedo. Y nosotros queremos que dejen de hacer política de parche para con nosotras. Nosotras necesitamos inclusión verdadera. Nadie se tiene que andar poniendo la camiseta de nadie para poder acceder al derecho básico, que es el de trabajar, ni más ni menos. Y desde ahí poder desarrollarnos como ciudadanos, como individuos, ¿no es cierto? Y eso por ese lado. Sí. Perdón, Ivana, en ese sentido, conta la diferencia que hay entre cupo e inclusión, porque me parece que esa es una cosa por la que ustedes están luchando y que me parece que es clave
en relación a no pensar solamente, bueno, un numerito que favorece que solo algunas compañeras puedan entrar en este ámbito restringido del, del, del de- Estado. de- del Estado. Sí, nosotros peleamos, o por lo menos yo peleo por inclusión. Por la inclusión. Yo quiero estar incluida dentro del marco legal, ¿no es cierto?, que tienen todos los ciudadanos de la República Argentina y que mi condición de persona trans no sea un limitante para que no pueda acceder a esos derechos. Eh, a mí el cupo para todo el mundo es limitante, pero para la población trans y travesti es un techo desde la base. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a decirte, un cupo se maneja a dedo, a través de organizaciones o a través de políticos, y entra un grupito muy ínfimo, y nosotras no somos un grupito ínfimo. La mayoría de las compañeras siguen estando en las esquinas. Estamos en invierno, está haciendo frío, las compañeras siguen estando en la calle, estamos con COVID, las compañeras tienen que estar en la calle porque si no, no comen, las compañeras no tienen contención. Entonces lo que nosotros necesitamos es que las compañeras no tengan que depender de un cupo laboral. Bienvenido sea el cupo, bienvenido sea, pero que lo implementen como corresponde, primero que nada, que no sea solamente una cosa declamativa, que se ponga en funcionamiento y con las reglas claras, ¿no es cierto? Con registro, y que sepamos dónde están esos registros para que las compañeras se puedan anotar para poder acceder a, en este caso, un ámbito del nivel nacional. Pero lo que queremos también es poder tener acceso a cualquier otro tipo de trabajo. Necesitamos políticas por parte del Estado para que incentive a los privados, para que los privados empiecen a tomar personas trans y travesti, porque las personas trans y travesti no todas podemos ser empleadas públicas ni lo queremos ser. Todas tenemos diferentes expectativas, nos queremos desarrollar de diferentes maneras, de diferentes ámbitos. Nosotras queremos hacer uso del derecho al trabajo. Si hay en FIA, hay un puesto, no sé, para un autopartista, ¿no es cierto? Y hay una compañera, un compañero que rinde esas condiciones, que se pueda presentar y que su condición de travesti no sea limitante, que la FIA tome, y eso tiene que ser el Estado el encargado, porque es el responsable de crear ese tipo de política. La política tiene que ser de inclusión, porque con el cupo las compañeras siguen en la esquina. Esto es así. No, y nosotros necesitamos como derecho, una carta de ciudadanía plena. No con cupo, bueno, le vamos a poner acá, le damos un plan social, las mantenemos. Nosotros queremos trabajar. Bienvenido sea el cupo, bienvenidas sean los planes sociales, pero necesitamos políticas concretas de inclusión, porque con la inclusión es de la única manera que vamos a poder salir adelante, y es como el Estado realmente tiene una deuda muy grande para con una población. No hay otra población en la Argentina que tenga una expectativa de 38 o 40 años. Contame. ¿Me escuchan? Que la única posibilidad que tiene esa población es el ejercicio de la prostitución. Contame. Te Y yo no escuchamos, estoy en Andrés. contra de la prostitución, yo estoy en contra del sistema prostibulario. Yo quiero poder tener el derecho a elegir y decidir. Y con esa elección yo quiero decidir si quiero ser carpintera, ama de casa, escribana o prostituta. Si quiero ser prostituta, el Estado me tiene que cuidar y proteger también. Pero primero tengo que tener el derecho básico a poder elegir y decidir, para con esa elección poder decir quién quiero ser. Mientras tanto, vivimos sometidas a un sistema de esclavitud en pleno 2021. Sí, ojalá se escuche. A ustedes se Sí. los escucha bárbaro, que es lo importante. Eh, Ahora se te escucha bien. bueno, me alegro. Eh, Les decía en el chat que lo de ustedes es constitucional. El derecho a circular, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, todos artículos que se dan por sentado en la ciudadanía, en el artículo 14 y el 14 bis. Totalmente. Eh, y en dirección a lo que vos decías, y lo que decía Eduardo también, hay que hacer muchísimo de educación sabiendo que es lento y que hay reacciones absolutamente agresivas. Me acuerdo cuando hubo un
una reparación económica del Estado, se decía, ah, porque eligieron ser, porque se ponen una pollera, Pero, entonces hay que compensarlas. Andrés, Toda una lectura Andrés, perversa, ¿no? pero bueno, Andrés, eso lo de la reparación es mentira también. También, Eso fue un sí, invento, nunca hubo. hubo. Eso fue un proyecto de su momento, que era la encargada del INADI Sí. de la Rashid, eh, pero quedó archivado durante muchos años. Una cuestión política, sí, yo entiendo lo que es eso, pero mira hasta dónde se llega. Sí, pero lo que quería destacar que eso que no se transformó en política pública, se hace esta lectura de que el que tiene el derecho universal por hijo va a tener 10 hijos para tener para tener Por eso te un digo. subsidio, que el Y travesti elige la prostitución, no sé si me explico, que la compañía travesti elige la prostitución. Digo, algo es lo tan primero que dice, básico, sí. lo primero que te dicen, pero si a ustedes les gusta. Mm. Sí, 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 Es sí. lo primero que te dicen. Como cualquier, de la persona LGTBIQ en general, pues, generalmente antes se lo tenía como promiscuo, ¿no es Sí, sí, cierto? Bueno, sí. ¿por qué? Porque no tenés una relación estable como a lo mejor tienen otros que, entre comillas, tienen estable, porque después somos personas sexuales. Tal cual. A Sí, sí. nosotros lo que nos gustaría, yo no sé, es muy, la sexualidad es muy compleja y el ser humano tiene un mambo muy grande con lo sexual. Ajá. Eso es. Y esto es todo producto de una institución que es la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y te voy a comentar algo que porque vos me preguntabas hace un rato cómo había resistido y qué característica de mi resiliencia me había hecho resistir y luchar. Ujú. Yo primero que nada tuve la suerte de más allá de la expulsión del ámbito educativo y demás, tuve el acompañamiento de mi familia, de mis hermanos, Ujú. que desde muy niña acompañaron mi identidad. Yo me expresaba como nena, me recibían como nena. Y entre todo eso tuve el acompañamiento y que eso fue lo que me fortaleció, incluso en los años más oscuros, eh, por ejemplo en la época de los militares, eh, también tuve la contención de ellos, el acompañamiento de un compañero de vida que fue el que me sacó del ámbito prostibulario y que siempre digo que gracias a él a brindarme otro tipo de vida, yo pude sortear la expectativa de vida que tenemos las mujeres trans y travesti, porque si no hubiese sido un número más dentro de la estadística de muerte, no estaría acá hablando. Y tuve compañeros y amigos que me fueron apuntalando. Tuve la suerte esa que muchas compañeras, la mayoría, no han tenido, no tienen acompañamiento familiar, no tienen acompañamiento de un compañero, no tienen amigos, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo que a mí me fortaleció. Y ¿qué es lo que me acompañó? Yo soy una mujer creyente, Ujú. así como yo te digo que la problemática del ser humano, la sexualidad y la responsable de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, yo soy una mujer creyente, pero yo practico el Evangelio que predicaba mi hermano Jesús, que fue asesinado por salirse de las normas. Yo comparto el pan, yo estoy con los enfermos, yo comparto mis saberes, yo voy a donde están y amo al prójimo como me amo yo y busco a los demás porque los necesito y los demás nos necesitamos. Yo practico ese tipo de evangelio esa es mi fe, ¿no es cierto? El amor al prójimo, el amor al otro, más allá de todas las diferencias que tengamos y que tengo, pero eso, la energía que de alguna manera siempre me ha rodeado es lo que me ha mantenido como intacta, ¿no es cierto? Aparte del amor de la gente que tuve alrededor mío. Que más que diría aparte, centralmente y después se va construyendo sobre esa base, ¿no? Totalmente. Y ahí vas Ah, construyendo. ajá. No hay un manual ni nada, es al tuntún. No sé si está en el tuntún, porque el amor genera confianza, la confianza genera voluntad, la voluntad vuelve a generar confianza en el otro, ¿no? Pero algo
quería recordarles, ¿no? Vos hablaste en honor a la Facultad de Filosofía, hace muchísimos años, cuando una decana mayor, viejita, que parecía más grande de lo que era María Saleme de Burnichón, en el CEPRAN ella ofreció, te estoy diciendo hace 20 años, ¿no? Un curso que se llamaba Educar para la Paz, ¿no? Pero no era la paz de, con todo respeto, de las Miss Mundo, ¿no? Quiero la paz del Sí, mundo, sí, sino la paz del prójimo, ¿no? Que alguien pueda vivir en paz su sexualidad, su identidad, y que otros puedan estar cerca de esas diferencias sin alterar la paz ajena. No sé si me explico. El concepto más humano del de paz, que está totalmente. al lado del de libertad, ¿no? Es decir, está al lado de la paz y la libertad. Van como juntos, ¿no? Así que a Total. María Saleme de Burnichón, que ya lo veía en aquel momento, que no está con Pablo, porque también hay que honrar la memoria de quienes hicieron un aporte, un granito de arena, que no hay que desmerecerlos los granitos de arena, más cuando se adelantan en la época, ¿no? Sí, totalmente. Siempre hay que tener presente a todos aquellos que de alguna u otra manera hacen por y para visualizar cosas, ¿no es cierto? Que están siempre tan ocultas, no se Sí. habla, es tan complicado, ¿viste? Querer que el otro sea como soy yo, en vez de aceptar y respetar al otro con sus diferencias y que el otro nos respete a nosotros con nuestras diferencias. No es muy complicado, pero bueno, Parece que sí. es algo a trabajar. Nosotros todos creo que trabajamos para que haya otra humanidad, ¿no es cierto? Tal cual. Para que... Por los problemas que tuve de audio no les leí casi ningún mensaje y que me gustaría que los escuchen, ¿eh? Porque por supuesto Bueno, que la audiencia está sesgada, porque si hemos publicitado esto, la actitud de las personas más abiertas es la que nos va a escuchar, pero está bueno darles esa voz. Dice, qué bueno que traten este tema, dice Susana Faraón, porque la gente que no entiende no tiene que agredir sino respetar, ¿no? Ah, Marcelo Póstigo dice, los quiero Edu e Ivana, de su amiga Emi. Después que al mismo amor, los mismos derechos para todos, la vergüenza ajena que producen las violencias, ¿no? Todos estos son mensajes en Facebook que los dejé pasar un montón porque no la escuchaban. Eh, Dice, ¿por qué matan a todas? Los femicidios hay mucha violencia. Y es cierto que están invisibilizados los transvesticidios y dentro de los femicidios la cantidad de femicidios que son a mujeres mayores, ¿no? A mí me sorprende totalmente. muchísimo porque también sucede, pero es como que nunca aparecen No y se habla. no se habla, ¿no? Entonces, y no estoy diciendo que no haya suficientes motivos para cualquier femicidio que tome estado público, ¿no? Pero a su vez entre las desgracias hay como silenciamientos que reproducen más invisibilidad, ¿no? Y la invisibilidad es violencia también. Ujú. Sí. Eduardo, yo te preguntaba a vos, al revés de Ivana, ¿en qué había contribuido la inclusión de estos temas, de personas como Ivana, de la cantina trans, en lo que vos ves como la universidad? Porque creo que también sería saludable que haya un antes y un después en el ámbito académico, ¿no? Que somos tan erróneamente asépticos, que no lo somos, ¿no? Pero Sí. hay una pretendida objetividad que siempre es excluyente. Te escuchamos. Eh, bueno, ahí yo lamentablemente tengo una visión como un poco escéptica del asunto. A ver. ¿Por qué? Porque el año que viene decimos se van a cumplir los 10 años de la Ley de Identidad de Género, pero este año se cumple en la Universidad Nacional de Córdoba los 10 años de la 911. Ujú. El reglamento de la 911, esa ordenanza 911, muchos compañeros trans y del colectivo LGTB en ese momento estaba a cargo del programa de género la Ale Domínguez. Domínguez, Sí, sí. y hubo un gran trabajo para empezar a concientizar sobre estas cuestiones y dar alguna respuesta a la población trans y por lo menos a hacer
que la Universidad Nacional de Córdoba fuese un espacio libre de discriminación por identidad de género y por expresión de género. Sin duda que hubo avances, pero hasta hace poco los conciliarios, un conciliario en particular, estuvo pidiendo que digamos, se resguardara a través del guaraní los datos, Sí. datos catastrales de las personas que pedían el cambio, porque eso el cambio de Sí, género, de género, una cosa que tiene que ser asegurado, y eso no estaba siendo asegurado, todos esos datos estaban públicos. Entonces, a ver, todavía falta mucho. Eso en el ámbito de los papeles. Y en el ámbito de la vida cotidiana, bueno, ¿cuántas compañeras como Ivana tenemos trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba? 2021. ¿Cuántas? Muy pocas. ¿Cuántos estudiantas trans tenemos? Poquísimos. Poquísimos estudiantes trans tenemos en la universidad. Y todavía en algunos espacios esos estudiantes siguen siendo maltratadas. Entonces, guarda con eso. Entonces, a ver, sin lugar a duda, la presencia de esos compañeros, toda la frescura, la riqueza, los saberes que traen de la militancia travesti trans, sin duda que modifica mucho la universidad, pero todavía la universidad tiene que ser mucho más porosa, mucho más permeable, mucho más abrazar a esas experiencias de una manera mucho más. Y no es con el único colectivo que no lo hace. Sí, con muchos otros colectivos. Con los colectivos de la diversidad funcional pasa exactamente lo mismo. Me mencionaban acá sobre las discapacidades. Sí. Claro, y bueno, y eso, cuando vos le agregás la variable edad, produce exactamente lo mismo. Entonces, bueno, hay ahí como un montón de cosas para seguir cambiando en nuestra universidad y que me parece que lo que hay que sacarse de encima son los triunfalismos, ¿no? O sea, este año, yo insisto, no me dan bola, hay que acordarse de la 9/11, de todo lo que significó eso, de que todavía estamos muy en deuda con el colectivo travesti trans, de que hay muchas cosas por hacer, pero bueno, me parece a mí que todavía queda mucho por cambiar. ¿Ha habido cambios? Sin duda, pero me parece que hay mucho cambio por hacer, porque que Ivana diga, bueno, ¿qué falta? Te lo contesto muy claro, con una palabra, todo. Epa. Yo pensaba, no quisiera interrumpirte, pero en la reforma del 18, ¿no? Las libertades que nos faltan son las vergüenzas son vergüenzas, ¿no? Porque aquella discurso de la reforma que parece tan progresista para la inclusión de los estudiantes, yo digo, sigue teniendo una vigencia porque siempre habrá libertades que nos faltan y dolores que nos realmente que como universitarios nos tienen que atravesar, porque te escuchaba con atención a vos, a Ivana, y bueno, esto no se focalizó en cualquier facultad. Se focalizó en filosofía y humanidades. No sé cómo será de sencillo, con todo respeto, en derecho o en medicina o en otras ingenierías o en otras unidades académicas donde yo he sido hace muchísimos años, casualmente en la época que vos mencionabas, conciliario, y escuchaba de universitarios expresiones, como te decía, retrógradas. La otra vez escuchaba a una psicóloga muy sabiamente decir, mira, si no cree en el Edipo no hay problema que no cree, pero existe. Sí. Eh, Esto que digo, yo podré tener la posición más reaccionaria que sea frente a la homosexualidad o frente al travestismo, pero existe, es una ley, no sé si me explico. Entonces acá, no, pero no solo que es una ley, sino sé que 30 años se dejó de caracterizar a las orientaciones sexuales diversas como perversiones, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes de psicología que la psicología ha contribuido a la vulgata de muchos prejuicios. Con las vejeces ni te cuento, el desapego, la demencia, o sea,
por lo cual los universitarios nos debemos con más ahínco a hacer un trabajo personal y colectivo de educar para no sostener prejuicios, porque más allá de los que estamos dentro de la universidad, vemos que ojalá fuera un tablero de ajedrez, como dice Ivana. Me parece una metáfora muy educada, un tablero de ajedrez. Eh, es una institución que la gente mira para ver qué dice, qué opina, qué lugar le da, ¿no? Y entonces tendremos que honrar ese lugar que se deposita siendo mucho más abiertos e inclusivos posibles. Estamos sobre el final, porque vieron que ustedes estaban preocupados una hora, que media hora, ¿cómo lo vamos a llenar? Pero La conversación fluye y fluye y lo que podríamos no, hablar Obvio. ahora. lo que ¿Eh? no queremos terminar, Sí, y que le quiero dejar la palabra a la Ivana, sí. es, es sobre una muy vinculado con este tema, que nosotros desde el 11 de marzo de 2021 Sí. nos estamos preguntando, nos estamos haciendo en el colectivo LGTB y queremos que todo el mundo se haga la misma pregunta, una pregunta gravísima, tremenda. La dejo a la Ivana que lo plantee. Gracias, Eduardo. Sí, nosotros nos preguntamos dónde está Tehuel. Ajá. Tehuel es un compañero trans Ujú. que de la fecha que dijo el compañero Eduardo, que ha El desaparecido, 11 de el marzo. compañero en Buenos Aires fue a buscar trabajo y desde ese momento no lo encontramos. Y todos nos estamos preguntando dónde está Tehuel, porque las políticas no son iguales para las personas trans y travesti. Y lo estamos viendo con el caso de Tehuel. Necesitamos que el Estado y las instituciones trabajen infructuosamente para saber qué pasó con él. Ujú, ujú. Bueno. Oh, es muy difícil terminar solo con la pregunta. ¿Eh? Pero está buena que la dejemos porque por lo menos que inquiete y pregunte y le dé visibilidad a algo que la mayoría de las personas, te aseguro, que no estén dentro del colectivo lo desconocen, ¿no? No, pero eso Entonces para que digan, también, a ver, ¿de qué para están que de qué están hablando? hablando y que uno busque ¿De qué están información, porque hablando? estas Estamos épocas hablando de son Tehuel. importantes para buscar información, ¿no? Hay una cosa Estamos que, hablando de Tehuel. tal cual. ¿Mm? Exactamente. Es otro de los tantos reclamos. La vida de la población LGTBIQ y de la población trans y travesti es simplemente eso, un camino de reclamos. Y eso es lo que a mí me ha mantenido en vida. Reclamaba cuando era niña, reclamaba cuando fui adolescente, reclamé cuando fui adulta. Estoy reclamando ahora que soy una adulta mayor para poder tener nada más y menos los mismos derechos que tenés vos y que tienen la mayoría de los ciudadanos en este país y que la población trans y travesti no tenemos. Es Ujú, simplemente eso, una vida de exigir derechos, esos derechos que son básicos para todos y todas, que siempre me pregunto por qué para nosotros no lo es. Eso no es. ujú. Bueno, mis queridas, yo no tengo palabras más que las que hay que usar, que es agradecerles muchísimo por la excelente actitud, la disposición rapidísima, de decir sí, 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 claro. ¿Eh? Apenas lo fueron invitados, para mí es un placer. Ojalá pueda difundirse mucho en el CEPRAM a lo largo de las redes, también de las redes que tengan ustedes, porque pienso que en eso soy, yo adhiero mucho a las poéticas, se hace camino al andar, ¿no? La lucha es muy desigual, ¿eh? Es muy, muy desigual, pero mucho peor y más dolorosa es el sufrimiento en silencio, la lucha en silencio y que nadie escuche, ¿no? Así que Sí, o bueno, no luchar, o no no luchar. La luchar. lucha, sí, ¿Eh? la lucha es por visibilización y por eso cuando tanto Eduardo como te dijimos en su momento que nos llamaste con tiempo, porque siempre estamos predispuestos para poder tener estos conversatorios, para poder visibilizar la problemática de la población LGTBIQ+, porque siempre se romanticea Tal sobre cual. nuestra población y se habla de las trans y travesti porque vemos compañeras trans y travesti, 3 en la televisión, Ah, y claro, sí, sí. consideramos que estamos todas bien, que son todas fantásticas y demás, y no, las compañeras se mueren a los 38, 40 años y en Y el este mundo momento del están saliendo, espectáculo no es el mundo de la vida.
Exactamente. Y esas compañeras, el 98% de esas compañeras están saliendo en este momento a la calle para poder ganarse un peso, para mañana pagar su hotel, su pensión o para poner un plato de comida en su mesa. Así Sí, que con todo, eso. miren, que a mí no me gusta hablar tanto de la pandemia, ¿no? Porque todavía es dolorosa y los traumas están y las pérdidas se están realizando. Pero imaginar solamente eso, la vulnerabilidad a la que exponen respecto a una situación en la cual la mayoría de las personas con más o menos responsabilidad se cuida por la cantidad de recursos que tiene, ¿no? Tener un platito de comida caliente, una casa, un techo sin necesidad de exponerse a todo esto. Algo. El Estado en las políticas para proteger a la población en el COVID-19, la verdad que no tuvo dentro de sus políticas para la población trans y travesti. Ujú, Eh, Siempre vuelvo a decirte, las políticas que hacen son de parche, a último momento, y porque tenemos que salir a gritar como locas, mm, que también nos hacen pasar como locas, o como violentas, porque levantamos la voz, y es de la sí, única manera que por ahí nos escuchan. ujú, Entonces, es muy, sí, muy fuerte. El presidente el año pasado nos mandó a la casa a que nos cuidáramos mm, sin saber, porque no sabe que les travestis y trans no tenemos casa. casa, ujú, tal cual. Bueno, mis queridos, hay veces que los Gracias, temas no Andrés. son Muchas sencillos, gracias, son muy Andrés. dolorosos, pero bueno, hay que ponerle onda Pero y nosotros, te comento, Andrés, sí, nosotros lo que contamos y lo que yo te sí. cuento no es para provocar lástima ni nada No, por el no, no, estilo. no, pero los Yo lo que dolores, quiero, yo lo que quiero es una vida fea, horrible, de cosas. Lo que yo quiero que aquellos que escuchen, que se molesten, que se enojen, que entiendan que si realmente quieren que todos seamos iguales, que se enojen y que reclamen para que la población trans y travesti, o que nos acompañen en el reclamo que la población trans y travesti, en este caso, tenemos que el de poder acceder a un trabajo, ni más ni menos. Eso es lo sí, que queremos. por Por supuesto, eso pero contamos las cosas como eh, son. y yo me Por alegro eso muchísimo, pero agradecemos que como se haga psicólogo, este te espacio. digo, uno de los primeros pasos es empatizar, y no se puede empatizar con lo que no se conoce, ¿no? Y no digo que la empatía sea lástima, en ningún caso, en ningún No, 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 caso. no. La empatía es eso, poder situarse un ratitito en el lugar del otro, en el sufrimiento que pueda tener en su momento, y como vos decís, cosas tan básicas como el trabajo, caminar libremente, las redes sociales que son tan importantes. Entonces también para mí es una cuestión educativa para otros tantos viejes que por ahí dicen, no, es que estoy solo. Mira, tenés casita, tus nietos te visitan los fines de semana, pero no porque el mal de muchos sea consuelo de tontos, sino Claro, para claro. mirarnos y también que sirva como ejercicio de saber que hay veces que tenemos condiciones que no las damos por sentadas y son casi que bendiciones, ¿no? Esto que decía Eduardo, de Claro. que no es lo mismo si voy a envejecer solo o acompañado o viuda que si voy a envejecer, ¿no? Hay Ujú. que poner las cosas en su En su lugar. lugar, ¿no? Porque cada cosa requiere su lugar. Así que yo, pero más que agradecido, ¿eh? Eh, muy Eduardo. agradecido. Eduardo. Y seguiremos, bueno, y quedará para otras conversaciones. A mí otra cosa que me preocupa es poder pensar esto, ¿no? Que hoy obviamente digamos, son tantas las urgencias que nunca llegamos a hablar de, a ver, vejez y placer, o sea, ojalá que podamos venir muchas veces al CEPRAN a hablar de eso, Sí, de la sí, vejez y del sí, sí. placer también que nos debemos y que queremos tener las personas LGTB. Está bien. Pero bueno, Les piensen leo, que no nos queda tiempo para hablar de estas cosas, porque hay otro montón de cosas pero yo que les han sido rescataría relatadas a muchos compañeros. que charlar ha sido un placer. Quizás no un orgasmo, Bien. pero ha sido un placer. ¿Eh? Y bueno, de Vir Peña, ¿dónde está Tehuel? Varios han sumado a esa pregunta, que me parece muy bien. Lucha, resistencia, orgullos, compañeros. Y de Ana María López, que es una alumna que la conozco mucho, dice: este conversatorio me deja muchos interrogantes. Esa es la idea, la Bien. idea.
y cuestionamientos, solo puedo decir gracias por su lucha, que no es muy distinta a la de tantos otros colectivos que sufren mucho, nos refleja las diferencias marcadas en nuestra sociedad. Así que con eso yo ¿Tienen los voy a ESI en despedir. perdón, ¿hay ESI en el CEPRAM? Sí, 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 aquí, No sé. sí. O sea, ¿Hay educación sexual integral? ¿Hay un hubo ciclo? 3, 4, 5 años que éramos Ah, 4 profes, porque viste que en el CEPRAN no es que hay un programa formal, que dimos cursos sobre sexualidades, y eso bien. depende también de la gente que tenga interés. Mira, me hace reír porque cuando se inscribían decían, yo no sé si tengo que venir con una bolsa en la cabeza para inscribirme, decían, vengo al curso de sexualidad. Así, así. Vengo al curso de sexualidad. Y la verdad que la pasamos muy, muy bien, pero sí yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo les pedí a los estudiantes de psicología que vean el conversatorio porque, nada, el epíteto de viejo verde, ya hay diferencia de género porque no existe lo de vieja verde, esa es loca, ¿no? Como decía Ivana. No, vieja Y puta, nos decimos claro, nosotros. ¿me entendés? O sea, hay tantas cuestiones ahí en el género que los varones la pasan mejor aún siendo viejos porque te dicen verde, que no, no es príncipe azul, sino viejo verde, y después la cantidad de violencias que están en el lenguaje y que yo siempre digo que el que se enoje cuando se dice ellos o es que por ahí la gente de más de 50 como yo tenemos que hacer un esfuerzo para detener el lenguaje y ponernos a pensar porque es un aprendizaje que no es el mismo de los chicos más jóvenes. Bueno, el que le molesta que lo vaya razonando y que vaya pensando el por qué, ¿no? Porque el lenguaje para mí es el indicativo de mucho de la exclusión o de la inclusión, ¿no? Y yo Totalmente. siempre digo que Ah, Cervantes se llamaba Cervantes, no Cervantos, ni Cervantes. Le digo en broma y se enojan los de lengua. Eh, es Don Cervantes. bueno. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Eduardo, porque acompañar Sí, es re importante. Y a vos, Andrés, gracias nuevamente por la invitación. un placer. Re importante poder poner la voz en un espacio que es significativo para nosotros. Bueno, Así Yo gracias. que vengo gracias. solamente a limpiarle el pizarrón a la Ivana porque es ella la que nos enseña todo el tiempo. Yo me voy chocho por eso, nada más. Qué Y lujazo. gracias por la invitación. Bueno. Bueno, son como las conversaciones de chau, chau, un besito, chau, chau. Tenemos que decir chau en algún momento. Sí, Nada, ¿viste? nos vemos. Chao. Cuídense Cuídense. mucho Igual, todos. Que nos igualmente. vacunemos pronto todos. Ojalá. Sí. Gracias, Chao, chao. gracias a todos. Chao. Bueno, ahí terminamos la finalización del video en vivo.